Muy buenas noches, soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes, la mesa de debate 22. Las estadísticas son fundamentales para visibilizar las vulnerabilidades y las grandes desigualdades que caracterizan a nuestro país. Organismos internacionales han hecho incluso un llamado a fortalecer el papel de las oficinas nacionales de estadística para hacer frente a los desafíos que enfrentan distintos países. México no es la excepción. Hoy, acentuados a causa de la pandemia por coronavirus. Esta pandemia ha evidenciado con claridad la desigualdad en el país. Por eso es muy importante avanzar sin tregua hacia formas más competitivas de medir el bienestar y de visibilizar las brechas sociales a través de información estadística desagregada por características como género, etnia, lugar de residencia y discapacidades, para no dejar a nadie atrás en la carrera. Por eso es tan importante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y me da muchísimo gusto recibir esta noche a su titular, a Julio Santaella, quien es el presidente de este importante organismo. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, Gaby. Es un placer estar contigo y platicar sobre distintos usos de la información estadística y geográfica. Julio, ¿por qué es tan importante medir a nuestro país en diferentes ámbitos? Mira, creo que la alegoría más sencilla que se me hace a mí para explicar la importancia de la medición es que es fundamental tomar decisiones con base en evidencia. Entonces, piensa tú que necesitas tomar una decisión y estás como pegándole a la piñata con los ojos vendados y no sabes qué es lo que tienes que hacer y entonces estás realmente golpeando por todos lados. En cambio, si tú tienes un diagnóstico correcto, tienes un retrato claro de la realidad, haz de cuenta como un neurocirujano que puede ver una tomografía, pues puedes saber con precisión qué es el procedimiento que hay que hacer. Y eso es fundamental para la toma de decisiones de política pública. De hecho, Gaby, eso es lo que contempla nuestro artículo 26 constitucional, que para la planeación del desarrollo de nuestro país tiene que haber información estadística y geográfica que ayude a tomar esas decisiones. Totalmente, y justamente te iba a preguntar, ¿cómo es que estas estadísticas, estas cifras, estos números que ustedes manejan, que recogen de toda la población, de distintas actividades económicas, pues son vinculantes justamente para propiciar políticas públicas para el bienestar de todos? Platícanos. Pues mira, precisamente ese artículo 26 al que yo hacía referencia, pues dice que la información de interés nacional, que es una de cierta categoría que ya viene clasificada en la ley y ha sido también dictaminada por la Junta de Gobierno del INEGI, es de uso oficial y obligatorio para nuestro país. En ese sentido, por ejemplo, el sistema de cuentas nacionales o los índices nacionales de precios o el censo de población y vivienda o los censos económicos son información oficial y son obligatorios para el uso de los tres niveles de gobierno, ¿no? Y eso es parte de la centralidad que debe tener la estadística para poder tomar las decisiones. Totalmente, dicen mi querido Julio, y tú lo sabes bien, que lo que no se mide no sirve, precisamente hablando del impacto de lo que pueden reflejar las cifras y cómo se pueden manejar. Ahora, recordemos que la Jornada Nacional de Sana Distancia pues impidió el levantamiento de mucha información que realiza el INEGI cara a cara, sobre todo. En su momento incluso recuerdo que Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, calificaba este hecho como una tragedia para los indicadores, hablando incluso de empleo y desempleo por ahí de abril y mayo. ¿Cómo ha afectado precisamente la labor del INEGI toda esta situación producida por la pandemia que vivimos? Platícanos. Mira, pues la pandemia tuvo tres distintos impactos sobre el INEGI. En primer lugar, es un reto para poder continuar con la producción estadística de tal manera que no pudiéramos suspender, no tuviéramos que suspender precisamente esta producción. El segundo es adecuar algunos diseños conceptuales para poder referirnos con precisión a lo que estamos midiendo, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, buscar empleo tocando puertas cara a cara que estar buscando por internet. Entonces, conceptualmente hay que tener claridad de qué es lo que está pasando. Y el tercer reto muy importante tuvo que ver con atender necesidades específicas, necesidades adicionales de información que se estuvo demandando en este periodo, ¿no? Con respecto al primer tema, por ejemplo, ya lo decías tú, Gaby, a partir del 1 de abril y hasta el 17 de julio
hubo una prohibición expresa por las autoridades sanitarias para poder celebrar encuestas que involucraran entrevistas cara a cara. Y para poder mantener la oferta estadística y los indicadores importantes como el del empleo que tú comentas, pues recurrimos a una serie de encuestas telefónicas, de tal manera que nuestro país continuara teniendo información que nos dijera qué es lo que estaba pasando. En este caso, por ejemplo, con el mercado laboral durante este periodo tan severo de la pandemia y del confinamiento social. Y estos retos, pues son retos por los que hubiera enfrentado cualquier organismo que mide, igual que el INEGI, que produce estadísticas, porque bueno, pues esto ha sido un golpe no solamente para México, sino para todo el mundo, mi querido Julio. Entonces creo que es un reto que incluso en algún momento, yo creo que tú lo recuerdas bien, se intentó politizar. Por ahí decían que no se querían medir ciertas cifras para no perjudicar al gobierno, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Pues no, mira, efectivamente, como tú bien dices, Gaby, esto es un fenómeno global. Todas las oficinas nacionales de estadística en cada uno de los distintos países enfrentó este reto de manera distinta. Por ejemplo, nosotros tuvimos mucha suerte que en materia de estadística económica ya estábamos en una posición, digamos, con una captación muy importante a través de Internet, de tal manera que allí el impacto fue mucho menor, ¿no? Donde sí tuvimos que hacer un esfuerzo adicional fue en las entrevistas sociodemográficas, como en la encuesta nacional de ocupación y empleo. Y pues aquí era importante que no dejáramos en la oscuridad estadística a la sociedad, al país, al Estado mexicano. Y efectivamente hay datos muy importantes que reflejan esta gravedad de la situación, pero era importante hacer conciencia de lo que estaba pasando en nuestro país. Totalmente. Y cuando tú dices, bueno, dejar en la oscuridad por momentos no quiere decir que no se vaya a medir o que no se busquen, como tú bien lo apuntas, algunas fórmulas. Sin duda, la pandemia por coronavirus pues va a alterar, Julio, todas las cifras que tocan al país en muchísimos sentidos. Lo has ahorita tú mencionado brevemente, pero ¿qué impacto sustancial se esperan y en qué cifras principalmente? Claro, está ocupación y empleo, está turismo, por ejemplo, y hay otros indicadores también. ¿No? Esos que tú bien identificas, Gaby, son algunos de los efectos más importantes. A mí la metáfora que me gusta realizar o recordar es que el llamado que se nos hizo durante los meses de abril y mayo fue: quédate en casa, tenemos que guardar la sana distancia. Y en efecto, la sociedad mexicana y en muchas otras partes del mundo hizo un esfuerzo muy importante y se quedó en casa. Esto vino acoplado, por ejemplo, en nuestro país con una suspensión de actividades económicas no esenciales. Y eso tuvo como consecuencia que, por ejemplo, tuvimos durante estos 2 meses de abril y mayo una reducción muy importante en la actividad económica, con la consecuente reducción en la ocupación, es decir, una reducción del empleo en el mercado laboral, una reducción de las horas trabajadas y una merma importante en los ingresos, tanto de las empresas como de los hogares. Por supuesto, hay sectores donde esto ha sido más grave. El sector del turismo, Claro. todo el sector de los alimentos y bebidas, de preparación, de alojamiento, el sector del transporte, todos estos han sido sectores de la actividad económica que se han visto impactados en mayor medida que otros sectores que han podido continuar sus actividades a pesar del distanciamiento. Creo que hay muchísimos retos. ¿Y qué te parece, Julio, si me lo permites, y hacemos una primera pausa para seguir esta conversación? Porque incluso creo que esta coyuntura lo que está haciendo es pues visibilizar aún más algunas desigualdades, y ustedes tienen algunas cifras y números preocupantes, pero también pues alentadoras en el sentido para implementar políticas públicas al respecto. ¿Hacemos una pausa y seguimos platicando, Julio? Hacemos pausa. Muy bien, hacemos una muy breve pausa. Estamos platicando con el titular del INEGI, Julio Santaella. Ya regresamos, los escuchamos a través de las redes sociales en esta mesa de Debate 22. Ya estamos de regreso en la mesa de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca y estoy platicando para ustedes con Julio Santaella, quien es el titular del INEGI, un poco de México en cifras, cómo retratar a nuestro país gracias a toda la información, la data que ellos recogen para después
pues generar números que impactan en las políticas públicas de nuestro país. Julio, regresamos a la conversación a propósito de lo que platicábamos acerca del COVID antes de irnos a una pausa. Ustedes acaban de lanzar un nuevo apartado, una nueva sección en su sitio de internet que se llama Perspectivas en Cifras COVID-19. Platícanos de este sitio. Gracias por tu pregunta, Gaby. Sí, precisamente como te decía, durante esta pandemia pues ha habido necesidades adicionales de información y eso es lo que hemos tratado de cubrir en esta sección que tú comentas, perspectivas sobre el COVID. Uno de los más utilizados ha sido el visualizador analítico del COVID, donde tenemos un geoportal donde reportamos a nivel estatal y municipal la información oficial de la Secretaría de Salud con relación al COVID en términos de casos confirmados, de defunciones y demás datos, y los cruzamos junto con la información sociodemográfica y económica que tiene el INEGI en la materia. Esto es muy importante porque datos que sabemos es que este tema de los contagios del COVID, por ejemplo, están relacionados con el hacinamiento, la falta de agua y otra serie de factores, ¿no? Entonces nosotros a través de los censos, de las encuestas, pues tenemos información, por ejemplo, de si las viviendas gozan de agua potable, si gozan de drenaje, de alcantarillado, cuál es el número de integrantes promedio que hay en una vivienda y demás. Entonces, y algunos también de salud. Por ejemplo, hicimos indicadores de prevalencia de diabetes, de hipertensión, de obesidad, que sabemos que son comorbilidades con el COVID. Todo esto lo tenemos en este geoportal para que ustedes puedan consultar, digamos, en un municipio determinado como Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, cuáles son los porcentajes y cómo se correlaciona esto con la incidencia del COVID, ¿no? Esa es una de las partes muy importantes. Además, tenemos todos estos programas especiales que hemos venido construyendo para atender temáticas fundamentales alrededor del COVID. Por ejemplo, ¿cuál fue el impacto del COVID sobre los cierres técnicos que tuvieron las empresas, ¿no? Eso es parte de una encuesta especial que levantamos, se reporta aquí, y además, por supuesto, el impacto que ha tenido en cada uno de los levantamientos, encuesta por encuesta, el tema del COVID sobre distintos programas de información. Por ejemplo, cuántos precios no pudimos cotizar en el índice de precios al consumidor a causa del COVID. Todo esto está en ese sitio de perspectivas del COVID. Y fíjate, Julio, que a propósito de las cifras, bueno, pues estas son en definitiva contundentes con la situación que viven, lo mencionaste, los grupos más vulnerables en el país. Platícanos, porque no solamente se trata de adultos mayores, de personas con discapacidad, también de mujeres, y ahorita entraremos un poco más a detalle, pero ¿cuál es el gran panorama de esto que te comento? Pues mira, un dato que viene a la mente en estos momentos, Gaby, tiene que ver con los censos económicos. Eso típicamente no lo asociamos con la desigualdad, pero es otra manifestación de estos fenómenos que ocurren en nuestro país. Por ejemplo, en el año 2019, que es cuando se levantaron estos censos, encontramos 6.4 millones de unidades económicas o establecimientos en nuestro país. Sin embargo, 95% de estos establecimientos son micronegocios, es decir, ocupan nada más entre 0 y 10 personas. Y en estos millones de establecimientos están ocupadas el 37% de los 36 millones de personas que encontramos en los censos. Sin embargo, estos millones de establecimientos solamente aportan un 15% del valor agregado de nuestra economía. Por el contrario, tenemos que en número de establecimientos, las empresas o los negocios más grandes, es decir, de más de 250 trabajadores ocupados, solamente cuentan el 0.2% del total de establecimientos, ocupan una tercera parte del personal ocupado y aportan más de la mitad del valor agregado, ¿no? Entonces, esta polaridad que tenemos o polarización, esta dicotomía de la economía mexicana se refleja claramente en estos censos económicos y datos muy similares estaremos encontrando en otros programas de información que estamos levantando y que daremos a conocer muy pronto.
Y por supuesto está el tema del empleo informal, Julio, porque si algo ha producido esta pandemia, pues es desempleo importante y pues la gente tiene que seguir viviendo y ha tenido que migrar frente a la falta de oportunidades pues al empleo informal, a vender productos y servicios hechos desde casa, pero pues definitivamente en la informalidad. Así es, lo que encontramos típicamente en nuestras encuestas de ocupación y empleo es que antes de la pandemia, alrededor del 56% de la población ocupada estaba en alguna condición de informalidad laboral, ¿no? Esto equivale a unas 31 millones de personas. Ahora, lo que vimos durante la pandemia es que se quedaron en casa, como ya te comenté, alrededor de 10 millones de estas personas que normalmente estaban en una situación de informalidad salieron de la fuerza laboral y se quedaron en casa. Conforme la nueva normalidad ha venido avanzando, especialmente en los meses de junio y julio, hemos visto un regreso de esta población que típicamente está en situación de informalidad, de tal manera que ahorita en la última lectura que tenemos en julio ya alcanzó los 27 millones, ¿no? Entonces, poco a poco estas personas que viven al día, que necesitan ir a buscar el sustento, están regresando al mercado laboral a tratar de obtener los ingresos y el sustento. Todavía no llegamos a los 31 millones, quedan cerca de 4 millones que yo esperaría que en algún momento intenten regresar también al mercado laboral. Hacemos una nueva pausa, si me lo permites, Julio, y regresando platicamos de la situación de las mujeres y cómo pues se han visto afectadas en muchos aspectos. Y ustedes tienen cifras que nos pueden preocupar, pero que sin duda también nos tienen que ocupar. ¿Me lo permites? Regresamos. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos platicando con Julio Santaella, quien es el titular del INEGI. Ya volvemos. Gracias por seguirnos también a través de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Los leemos, por supuesto, y los atendemos. Estamos platicando de México en cifras con el presidente del INEGI, Julio Santaella. Julio, te decía antes de irnos a la pausa que sin duda las mujeres en muchos aspectos se han visto afectadas aún más por el tema de la pandemia, la cual amenaza con sumir en la pobreza a 118 millones de mujeres más en América Latina. La emergencia sanitaria ha desbordado todas las desigualdades que arrastraba nuestra región, pero son las mujeres quienes llevan la mayor parte de todo este tema. Recientemente tú comentabas en una participación que hiciste que la presión sobre las condiciones económicas y sociales de las mujeres mexicanas ha incrementado desproporcionalmente justo por ese tema de la pandemia. A ver, dinos a detalle. Mira, Gaby, efectivamente, lo que hemos observado de manera natural a lo largo de pues ya muchos años de medición es que desafortunadamente las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad en distintas dimensiones de la vida, ¿no? Por ejemplo, es conocido que en el mercado laboral pues tienen situaciones de mayor participación en la formalidad, de menor participación en en las jornadas laborales de seguridad social y otra serie de fenómenos que con estas severas distorsiones que observamos durante la pandemia, pues seguramente se han de ver acrecentadas. Déjame darte un ejemplo muy sencillo. En nuestro país, antes de la pandemia, teníamos típicamente cerca de 2.4 millones de trabajadores domésticos. La gran mayoría de estos trabajadores eran mujeres. Lo que hemos observado hasta el mes de julio es que todavía 800,000 trabajadoras domésticas no han regresado a trabajar, ¿no? Entonces, esto nos habla de un segmento de la población que típicamente tiene dificultades para poder obtener el sustento y que todavía no puede tener actividad económica y laboral. Y entonces tenemos que preguntarnos, pues, ¿de qué está viviendo las familias, los hogares de estas trabajadoras domésticas, ¿no? Claro. Así es como va a haber una serie de fenómenos que estaremos dando cuenta. El próximo año 2021 vamos a levantar la encuesta nacional de la dinámica en los hogares. Es la encuesta especializada en la violencia contra la mujer. En la última lectura, que fue de 2016, encontramos que 2 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida sufrieron alguna experiencia de violencia en contra de ellas, ¿no?
No sería raro encontrar que el próximo año esta fracción se haya incrementado y que más mujeres nos reporten que o a lo largo de su vida o en el último año también sufrieron violencia contra la mujer. Y estaremos dando cuenta puntualmente de estos fenómenos, Gaby. Julio, justamente te iba a preguntar, ¿qué se viene para esta segunda mitad del año en términos de mediciones? Y también comentar que el último censo que hicieron de población y vivienda en marzo, bueno, pues a mí me sorprendió, la verdad, la capacidad tecnológica muy geek que tenía toda la gente que, pues capacitada por ustedes, llegaba a preguntarnos cómo vivíamos, de qué vivíamos, qué estudios teníamos, etcétera, porque ya todo era como con un handheld, en una maquinita, en el celular. ¡Qué maravilla! Platícanos. Mira, este censo de población y vivienda que, como tú sabes, durante marzo hicimos el levantamiento masivo, se llevó a cabo por primera vez en nuestro país utilizando un dispositivo de cómputo móvil, lo cual fue muy positivo porque nos permitió acelerar la captura y la generación de datos, de tal manera que a pesar de la emergencia sanitaria pudimos concluir el levantamiento de la información, no sin contratiempos. Entonces, actualmente nos encontramos procesando y completando esta información de tal manera que esperamos en diciembre dar a conocer los resultados. Además, hemos retomado ya la gran mayoría de nuestras encuestas cara a cara, como la encuesta nacional de ocupación y empleo, y un operativo muy importante que estaremos realizando en esta segunda mitad del año es un estudio sobre la demografía de los negocios. Después de haber levantado los censos económicos, es muy importante saber cuántos establecimientos sobrevivieron, cuántos desaparecieron a causa de la pandemia y aquellos que están vivos operando, qué actividad económica están haciendo ahora. A lo mejor antes era una papelería y ahora se dedican a la venta de cubrebocas o de gel o de Claro. productos sanitizantes. Claro, pues sin lugar a dudas muchos tuvieron que cambiar de giro, mi querido Julio, para ver la oportunidad y sobrevivir, como bien lo apuntas. Y bueno, ustedes miden entre muchos otros aspectos, hay que entrar al sitio y echarse un clavado en todo lo que tienen, pues el educativo y las características de esta población que está escolarizada. Sin duda, yo creo que habrá cambios en las cifras muy significativos, sobre todo por lo que pues muchos prevén un abandono escolar, otros pues una pausa en los estudios, el tema de la tecnología y la brecha digital. Aquí también hay un gran reto que seguramente se verá impactado en las cifras, Julio. Así es, Gaby, definitivamente esta pandemia va a cambiar nuestro país y la va a dejar marcada. Durante el Censo de Población y Vivienda hicimos algunas preguntas de equipamiento de las viviendas. Ahorita, en esta segunda mitad, nos encontramos levantando la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Esta encuesta es muy importante porque a partir de esta encuesta es en la que Coneval obtiene información para hacer la medición de la pobreza. Y esta medición de la pobreza es multidimensional. Y una de las dimensiones que estudia Coneval es la educación, los servicios básicos de educación. Y vamos a estar preguntando si acceden los niños y los jóvenes a educación y qué es lo que está pasando, además de la salud, además de la seguridad social. Y esto pues seguramente va a estar también impactado por algunos fenómenos que hemos observado durante la pandemia. Además, estaremos levantando la encuesta nacional de uso y disponibilidad de tecnología de información en los hogares, de ENDUTI, donde pues, conocemos que hay una brecha digital entre el ámbito rural y el ámbito urbano y que seguramente este tipo de posiciones pues también van a permitir aprovechamientos diferenciados en materia de educación y de otra serie de inclusión laboral también, por ejemplo, ¿no? En muchos tenemos la fortuna que podemos trabajar desde casa, pero hay muchas otras personas que no tienen esa conectividad y que no lo podrán hacer, ¿no? Estaremos poco a poco dando a conocer muchos de estos resultados, Gaby. Qué bueno que lo apuntas y me detengo un poco ahí, porque esta ecuación de la tecnología, si algo ha dejado la pandemia, Julio, es el obligado empujón en digital en nuestra vida diaria, que tú dices, es la escuela, pero también es el empleo. Bueno, y esto va a impactar, como bien lo apuntamos, las estadísticas obtenidas en esta encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de la tecnología de la información de los hogares, la ENDUTI, que bueno, ya teníamos cifras de 2019, y que también, Julio, tiene como objetivo pues visibilizar la necesidad de pues reducir esta enorme brecha digital, que si bien hoy justamente la pandemia ha visibilizado más, pues hay retos muy importantes que hacer por parte de los gobiernos en turno, ¿no?
Así es, Gaby. Efectivamente, durante nuestro país, pues hemos dado cuenta cómo, digamos, del 2015 se ha incrementado el uso de la tecnología digital, principalmente el teléfono celular. En 2015, y estoy viendo aquí el dato, teníamos que el 57% de la población de mayor de 18 años era usuaria de Internet, y esto ya brincó al 70% en 2019. Sin embargo, en este último año todavía teníamos 30 puntos de diferencia entre usuarios de Internet urbanos con 77% y rurales con el 47%. Este tipo de brechas son las que tenemos que ir cerrando, porque como ha sido evidente durante la pandemia, la tecnología ha facilitado continuar con las labores educativas, de salud, laborales, y si no permitimos esa igualdad de acceso, pues estamos preservando la desigualdad de los resultados. Por cierto que vemos al instituto y a ti en lo personal muy, pero muy activos en las redes sociales. ¿Y cómo se ha vuelto, Julio, más que nunca las plataformas digitales una herramienta fundamental para informar y empoderar con datos a la gente durante también esta pandemia? Y creo que el instituto y tú también lo han hecho muy bien. Platícanos. Pues yo creo que estamos tratando de estar al día con la demanda de información, Gaby. Para nosotros es muy importante tener los datos a la mano. Si la información no se utiliza, carece de valor. Y Totalmente. entonces tenemos que estar donde la gente lo necesite. Si es para un debate digital, pues ahí tenemos que estar aportando también esta información, y de tal manera que estas discusiones estén informadas. Bueno, pues Julio, yo creo que es un gran reto, pero como dice, hay que estar donde está la mayoría de la población, y sí, la gente accede a redes sociales. La primera función, para informarse. De ahí es donde también luego surgen los debates interesantes. Julio, ha sido una conversación extraordinaria. Yo te agradezco, por supuesto, con todo lo que tienes encima de trabajo, pues esta plática para el auditorio de Canal 22. Muchísimas gracias, de verdad, y pues también felicidades por toda la labor que ha realizado el instituto con todos los retos que ha implicado la pandemia. Muchas gracias, Gaby. El agradecido soy yo contigo, con todo el auditorio del Canal 22. Y por favor, acérquense a nosotros y utilicen la información estadística y geográfica del INEGI. Muchas gracias, Julio. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, de verdad, por esta charla. Hasta luego. Muchas gracias a Julio Santalla, quien es el titular del INEGI. Ya ven, lo que no se mide no sirve. Así que estamos al pendiente de todos los datos y las estadísticas que pudiera compartirnos el INEGI. Soy Gaby Tlaseca. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por acompañarme en esta mesa de martes de Debate 22. Y nos vemos la próxima semana, por supuesto, a la misma hora y en el mismo canal. Buenas noches.